Bueno, como les decía al inicio de la misa, hoy en la fiesta de Francisco, Francisco tiene algo para regalarnos a cada uno y nos toca a cada uno desde el corazón empezar a descubrir qué es lo que Francisco quiere ofrecernos, qué es lo que Francisco quiere regalarnos. Su vida es un regalo para la Iglesia, la vida de Francisco es un regalo para la humanidad. Ustedes fíjense que San Francisco es uno de los pocos santos que otras religiones como admiran, los musulmanes, los protestantes, los hindúes, a la gente atea, ¿no? Gente que no cree de repente en Dios, admira la persona de San Francisco, la figura, el modo, ¿no? Como que su forma de vivir fue tan llamativa, tan clara, que termina siendo una enseñanza, un maestro para todos. Por eso es importante que para nosotros hoy, como comunidad que celebra su fiesta, también sea como un maestro, también tenga algo para enseñarnos, también tenga algo que ofrecernos. La vida de Francisco es como si quieren un libro donde podemos leer las cosas más importantes para ser santos, para ser felices, para ser cristianos. Mirando la vida de Francisco, podríamos decir, podemos aprender cómo seguir a Jesús. Mirando la vida de Francisco podemos aprender qué cosas hay que vivir, cómo hay que vivir para ser verdaderamente cristiano. La vida de Francisco, si quieren, es un libro abierto. La vida de Francisco nos permite a todos nosotros conocer, si quieren, las anécdotas, el modo, ¿se acuerdan alguna cosa de su vida? Pero que cuando la empezamos a descubrir y traer al corazón, nos está indicando un camino para ser felices, para ser cristianos, para ser santos, para ser verdaderos. Francisco tiene mucho que regalarnos, ofrecernos, enseñarnos a cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy, fíjense, dice, qué cosa rara, ¿no? Te alabo y te bendigo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los prudentes y se las mostraste a los pequeños. Parece que Dios a algunos les oculta y a otros les muestra. Dios como que oculta y Dios como que muestra. ¿Cómo puede ser esto, no? Quizás lo que el Evangelio nos está diciendo es esto. Y miren, la gente que está muy llena de sí mismo, los sabios, los prudentes, no tiene ojos para leer la vida de Dios. La gente que está tan llena de sí mismo, que cree que todo lo puede, que cree que es poderosa, que cree que puede como ponerle la pata encima a los otros y ganar y triunfar. Esa gente se le oculta, se le impide, no puede ver lo que Dios está haciendo. En cambio, los pequeños, los que están como siempre descubriendo que necesitan de Dios y necesitan de los otros, estos leen de manera mejor lo que el Señor nos está diciendo. Pero parecería que en nuestra vida también, y si somos sinceros, muchas veces vivimos como que Dios se oculta y otras veces como que Dios se muestra con mucha claridad. ¿No les pasó nunca a veces que dicen, pero Dios, ¿dónde estás? ¿No? En momentos de dolor, o en momentos de preocupación, o en momentos de dificultad, o en momentos de incertidumbre, o en momentos que los problemas son muchos, preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿No les pasó nunca? A mí me pasó como 1000 veces. ¿A ustedes sí o no? Sí. Me están mintiendo. Sí, ¿no? Y varias veces nos pasa como que parece que Dios se nos oculta y Dios que otras veces se nos muestra como muy claro. Decimos, esto es lo que Dios me pide, esto es lo que Dios me invita, esto es lo que Dios me regala. Fíjense, parecería que el juego de luz y sombra, el juego de oculto y presencia, es parte de con lo que caminamos. Y el Evangelio de hoy llamativamente dice esto, miren qué loco, el que vengan a mí, carguen con su cruz, pero cargar con la cruz es un dolor, y yo los aliviaré. ¿Cómo cargar me va a dar alivio? Vengan a mí, tomen su yugo. El yugo se le pone a los bueyes para que aren, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Le ponían este palo pesado a los bueyes. Vengan, carguen sobre ustedes el yugo. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Que esto me dará descanso? Parecería que esto como que contradictorio, ¿no? Como decir, carga tu cruz
y vas a encontrar alivio. Ponete el yugo y vas a encontrar descanso. Señor, esto no se entiende. Esto que decimos de luz y oscuridad, ocultamiento. Y si nosotros miramos la vida de Francisco, pasa lo mismo, ¿no? Este Francisco que es tan luminoso, y que nosotros decimos, yo quiero vivir como San Francisco, y yo me pregunto, ¿quién quiere pasar el hambre que pasó San Francisco, que era así? No. ¿Quién quiere pasar el frío que caminaba por la nieve, Francisco? Es decir, nosotros queremos el amor que Francisco le tenía a Jesús, pero no queremos pasar su pobreza. Nosotros queremos que esta fraternidad, que Francisco era hermano del sol, de la luna, del pájaro, del pobre, del rico, del bueno, del malo, del ladrón, del asesino, del santo. Francisco era hermano de todos. Nosotros queremos tener un corazón que pueda recibir a todos, pero no queremos caminar como caminó Francisco en el aprendizaje. Luz y sombra, luz y sombra. Si quieren, lo primero que me parecería interesante es que descubramos que todas nuestras vidas tienen luces y sombras. Y esto no es un drama, esto es parte de la vida. Solo la luz produce sombra. Miren, si no hubiera sol, si no estuviera el sol, el árbol no puede producir sombra. Solo hay sombra cuando hay luz. Y esto es muy importante porque quiere decir que las sombras que vivimos en nuestra vida, lo que nos están mostrando es una luz. Las sombras que vivimos en nuestra vida no nos están hundiendo y triturando. Las sombras que vivimos en nuestra vida, que todos vivimos sombra, lo que muestran es una luz, una presencia de Dios, un modo de Dios de estar. Y esto es lo que tenemos que descubrir. Toda sombra tiene atrás una luz que la produce. Dios mismo está dándonos a nosotros su propia luz y que nosotros quizás no sabemos cómo reflejar, y esto lo transformamos o lo vivimos como sombra. Lo primero que tenemos que descubrir, que en nuestra vida, que siempre hay luz y sombra, que nuestra vida siempre está cargada de noches y de días, de alegrías y de tristezas, de cosas que salen bien y de cosas que salen mal, pero siempre la oscuridad lo que está señalando es la presencia y la vida de Dios dentro nuestro. Entonces no le tenemos que tener miedo a los momentos difíciles, oscuros. Tenemos que ver qué es lo que nos están mostrando de presencia y de cercanía de Dios. De presencia y de cercanía de un Dios que está al lado nuestro y que prometió amarnos, que decidió amarnos, que nos dice, pase lo que pase, yo los amo siempre. Nunca la oscuridad, el pecado, las cosas malas son más fuertes que Dios. Podemos haber cometido pecados grandes, importantes. Nunca, nunca lo malo, lo pecaminoso es mayor que la decisión de Dios de amarnos. Y esto es lo que Francisco vive y canta y celebra, que Dios lo invadió de tal manera que lo que Él quiere decirnos es: busquen realmente a Dios, porque Dios les regala, les ofrece todo. Lo más importante de San Francisco no son sus milagros, no es su pobreza, no es su fraternidad, no es el canto que los pájaros no. Lo más importante de Francisco no es, si quieren, su forma de predicar. Lo más importante de San Francisco es una presencia que Él tiene en el corazón, en la vida. Lo más importante de San Francisco es que está habitado por Dios, que ha dejado que la presencia lo invada, que ha dejado que la presencia de Dios sea lo que se muestre. Por eso el que miraba a Francisco se encontraba con Jesús. Por eso el que miraba a Francisco, a quien veía, eran los modos de Jesús, los gestos de Jesús, las actitudes de Jesús, la forma de Jesús. Por eso es tan difícil, si quieren, imitar a Francisco si no nos dejamos invadir por esta presencia. Porque es como tratar de hacer gestos, actos. Bueno, yo quiero tener la fraternidad de Francisco, la pobreza de Francisco, pero la fuente de la pobreza, la fuente de la fraternidad, era la presencia viva de Dios. Este Francisco, que estaba tan enamorado de Dios, tan lleno de Jesús, que lo que mostraba era Jesús.
Nosotros queremos tener las virtudes de Francisco, pero si no tenemos la presencia, es imposible, porque la fuente de todos sus actos era una presencia viva en su corazón. Y esta presencia está en nuestras vidas, no hay que ir a buscarla. No es que decimos, ay, yo soy pecador, capaz que Dios no viene a mí, ay, yo soy pobre, yo soy tonto, yo soy rico, yo soy feo, yo soy lindo. Esta presencia no hay que buscarla, ya está. Lo que hay que hacer es darle lugar. Lo que hay que hacer que esta presencia es darle la fuerza. Lo que hay que hacer esta presencia es permitirle que actúe dentro nuestro. Y para esto se necesitan dos cositas, y yo con esto termino, porque quiero que también el Padre Pepe diga algo. Se fue, se escapó. Le dio vergüenza de que eran poca gente y se escapó. Esta presencia que se hace lugar de dos grandes maneras. Uno, la intimidad con Dios. Quien no reza, quien no busca a Dios, no puede encontrarse con Dios. Y acá tenemos que preguntarnos seriamente, ¿cómo es nuestra búsqueda de Dios? ¿Cómo lo buscamos? ¿No? Este Dios que ya está, pero que quiere que le demos lugar. ¿Cómo lo buscamos? Quien no tiene intimidad con Dios no puede darle lugar a su presencia. Quien no busca a Dios no puede permitirle a Dios que actúe. Y segundo, la caridad. Quien no tiene, si quieren, la médula de Dios, que es el amor, la caridad, la preocupación por el otro, no entendió a Dios. La intimidad con Dios y el salir al que sufre. La intimidad con Dios y el salir al que necesita. Son, si quieren, los dos lugares donde la presencia comienza a hacerse viva, fuerte, presente, donde le permitimos a Dios que Él muestre lo que Él es, donde le permitimos a Dios que ya está dentro nuestro, no hay que buscarlo, ya está, no hay que hacer buenas obras para conseguir que Dios esté en nuestro corazón, ya está, pero permitirle a este Dios que esté, que se muestre con toda la fuerza de su poder, que esto es lo que hizo San Francisco. San Francisco es inentendible sin la presencia viva de Jesús. Lo único importante de Francisco es la presencia viva de Jesús. De tal manera se vació de sí mismo que solo vivía Jesús en él. Y lo mismo nos pasa a nosotros, Jesús vive en nosotros, pero a nosotros nos cuesta vaciarnos. Y vaciarnos es esto, salir al otro que necesita y tener intimidad con Dios. Son las dos formas de vaciarnos. Tener el encuentro profundo, personal con Dios y salir al otro que sufre. Sin estas dos cosas, Dios no puede, si quiere, caminar libremente en nuestra vida, en nuestro corazón. Sin estos dos rostros, Dios no puede mostrar que Él está vivo en nuestra vida. Sin estos dos rostros, intimidad y el pequeño, el que sufre, la salida de nosotros mismos, sin estos dos rostros no hay presencia viva de Jesús. San Francisco no es importante por sus virtudes, es importante por la presencia que Él muestra. Y esto es lo que tenemos que descubrir. Las virtudes son secundarias, su santidad es secundaria. Lo importante de Francisco es la presencia que Él muestra. Todos nosotros mostramos algo en nuestro corazón. Mostramos a Jesús. La gente que nos ve puede leer el Evangelio con nuestra vida. La gente que nos ve puede leer a Jesús. Capaz que muy borrosamente. Y entonces por eso hay que tener intimidad con Jesús y salir al otro que necesita. ¿Algo se entendió? Sí, padre. Sí, padre. Yo lo cierro, así Padre Pepe habla 2-3 minutitos también. 2-3 minutitos.